Hace varios años atrás, en uno de mis viajes a Israel, Michelle y yo teníamos el privilegio de atender un servicio en una iglesia llamada la Asamblea de Jerusalén, una congregación bajo el pastoreo de un buen amigo, Menno Kalisher. Era una gran experiencia el poder estar alabando al Señor en la ciudad de Jerusalén, donde nació la cristianidad. Lo que era muy especial para mí el estar en ese momento, en esa asamblea, es que era la primera vez en mi vida que yo había estado en una iglesia donde la mayoría de la gente que estaba ahí era gente judía que creía en el Mesías. Usted ve, toda mi vida, desde que yo llegué a conocer al Señor desde la universidad, cuando estaba en la Universidad del Sur de la Florida, yo estaba alabando al Señor en iglesias predominadamente con gentiles. La mayoría de ellos no eran judíos. Y al estar en ese momento en una iglesia tan grande, rodeada de judíos, fue un recordatorio vívido de cómo empezó la iglesia en los tiempos tempranos, en la cual todos eran judíos y no había gentiles en ese momento. Ahora, esa no es la situación de hoy en día. Aparte de esas iglesias mesiánicas que existen hoy en Israel, la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy en día están hechas por gente gentil. Y ahora, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que la iglesia empezó de ser exclusivamente judía a ser primordialmente gentil? Bueno, esta mañana vamos a descubrir qué fue lo que pasó, porque nuestro estudio en el libro de Hechos nos lleva al capítulo 11, en el cual nos va a decir de la primera iglesia gentil que existió y cómo fue que se formó. Pero yo quiero que usted entienda que el propósito de Hechos 11 no solamente darnos una lección de historia con respecto a cómo se fundó la primera iglesia gentil, pero más bien el propósito de Lucas al escribir esto acerca de la iglesia gentil es estratégicamente completando el plan del Señor de penetrar el mundo con el Evangelio de Jesús por todos lados. Y esto perfectamente completa el mensaje del libro de Hechos, en el cual nos revela desde el principio del libro, en donde vemos en Hechos del 1 al 8, donde dice, cuando Jesús dijo: pero recibiréis el poder del Espíritu Santo que venga sobre vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, esta fue la última orden de nuestro Señor a sus apóstoles, de que fueran los testigos en todo el mundo, y de este punto en adelante vamos a ver cómo en el libro de Hechos empieza a darnos el mensaje de cómo el Evangelio del Señor se empieza a distribuir desde una pequeña ciudad del Medio Oeste llamada Jerusalén, a través de todo el vasto imperio romano, hasta la misma capital del imperio llamado Roma. Y al decirnos esto, usted se da cuenta cómo fue que pasó que se esparció el evangelio. Y cuando nos dice esto, lo que Lucas nos dice no nos da una gran historia de cómo fue que se movió de una región a otra por medio del imperio romano, pero más bien lo que él quiere hacer esto, de que él nos dice que nada ni nadie va a detener el esparcir el evangelio. Usted ve lo que es importante recordar en el libro de Hechos, que está escrito para un hombre llamado Teófilo. Aparentemente este era un hombre que estaba dentro del gobierno romano, y al cual Lucas específicamente tenía en la intención al escribirle este libro fue lo siguiente. Cuando ve usted Hechos del 1 al 2, el primer relato que escribí, Teófilo, trató sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ahora, lo que Lucas quiere decir aquí en este primer volumen, como lo vimos en lo cual sería el Evangelio de Lucas, también está escrito al mismo hombre Teófilo, en el cual está diciendo cómo Jesús empezó a hacer y a enseñar. Habla de su ministerio aquí en la tierra.
Y en este siguiente volumen, que es el libro de Hechos, es como nos explica cómo Jesús continuó desde el paraíso, desde el cielo, haciendo su obra por medio de sus apóstoles. Y aquí últimamente en el libro de Hechos nos viene a decir cómo se esparció el Evangelio, Jesús soberanamente haciendo su obra y de algún modo misterioso, moviendo eventos y gentes para que su mensaje de salvación no lo pudieran detener a que se avanzara por todo el mundo, tal y como se lo dijo a los discípulos: tú serás mi testigo hasta lo más infinito del mundo. Lo que quería decir que los gentiles que oyeran acerca de él, y eso fue exactamente lo que estamos viendo que está pasando, que el Señor así quiso que fuera. Y ahora, por las últimas semanas, nosotros hemos estudiando el Evangelio, en el que inicialmente llegó a un grupo de gentiles, en el cual Pedro llegó a la casa de Cornelio, un soldado romano, el cual con su familia gentil y amigos cercanos vinieron a escuchar a Pedro proclamar acerca de Cristo. Y mucho antes de que él terminara su sermón, Lucas nos dice que ellos pusieron su fe en Cristo y fueron convertidos. Solamente pasó así. ¿Y ahora qué? El Evangelio ha sido recibido por gente gentil por la primera vez después de 10 años. Pero yo quiero recordarle que la comisión de nuestro Señor es de que el Evangelio fuera hasta los últimos lugares de la tierra. Lo que quiere decir que donde toda la gente que no era judía vivía, no simplemente a un grupo de gentiles que vivían en Cesarea, en Israel, posiblemente el gobierno romano los había puesto ahí. Y ahora esto va a llegar ahí, y esto va a llegar hasta todos los confines de la tierra, porque así lo ha determinado el Señor y nada va a impedir que esto tome lugar. Y por eso vamos a ver cómo pasó en el estudio de Hechos 11. Yo tengo la intención de completar todo este capítulo hoy mismo. Así que vamos a ver aquí cómo se demuestra este asunto, y vamos a encontrar algunas cosas que son un poquito, algunas dificultades que va a tener, pero vamos a ver cómo estos versos nos revelan cómo el Señor llegó aquí a el mensaje aquí es que nos está diciendo que a pesar de los problemas, de las dificultades, nada va a impedir que el Evangelio del Señor llegue a donde quiera llegar, porque el Señor no lo va a permitir. No solamente porque el evangelio va a llegar a los no gentiles, va a llegar al tener gente judía que va a tener la habilidad de darle la bienvenida a la gente gentil como hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, con esta básica verdad en mente, el Señor quiere conquistar cada dificultad humana para que quiere evitar que se esparca, que se lleve el Evangelio por todos lados. Y esto es lo que dice Lucas en Hechos 11. Él nos da dos problemas específicos que complicaban la propagación del Evangelio hacia los gentiles. Y él nos dice cómo el Señor resolvió estos problemas. Yo quiero que usted ponga atención, que si usted observa esto con atención, y yo sé que es estratégico, es de que ahí hay un buen recordatorio para todos nosotros de que el Señor puede resolver cualquier problema que nosotros enfrentemos, porque Él es soberano, porque Él es sabio. Y usted ve, había mucha gente que si Él pudo resolver este problema, Él puede resolver cualquier problema, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él es soberano, Él es sabio, Él es bueno, y Él siempre tiene nuestro mejor interés en su corazón. Y como lo dice Proverbios 3:5, confía en el corazón con todo tu corazón y no te apoyes en tu entendimiento. Y una vez que he dicho esto, el primer obstáculo que nos revela Lucas de cómo el Señor llegó a establecer su evangelio por todo el mundo es enfrentando la oposición de la iglesia, de los judíos creyentes, de compartir con los gentiles. Y así es como abrió en este libro. Y ahora los apóstoles y hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: ¿entraste a casa de hombres y comiste con ellos?
Ahora, como nosotros leemos, es de que poco después de que Cornelio y su familia habían recibido el mensaje y habían aceptado a Cristo como su Salvador, la palabra de conversión había alcanzado todos los oídos de los apóstoles que estaban en otros lugares. Ahora, acuérdense que hasta este punto no había ningún grupo de puro de gentiles que habían escuchado y recibido la palabra del Señor acerca de Jesús. Solamente le había pasado a la gente judía. Había algunos samaritanos, pero los samaritanos eran en parte judíos, por lo cual esta información recibida por los gentiles en Cesarea, el mensaje de salvación, era algo que la iglesia de Jerusalén tenía un problema que enfrentar. Y sorprendentemente el problema no era de que ellos estaban salvos, pero era más bien que Pedro, siendo un judío, había entrado en una relación con estos gentiles y había pasado tiempo con ellos, se había asociado con ellos, es más, había hasta comido y bebido con ellos. Y noté una vez más en el versículo 2 y 3, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: ¿entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Lo que leemos aquí es como Pedro viene aquí y los creyentes judíos están molestos, incluyendo hasta algunos apóstoles. No estaban satisfechos de que él había compartido con ellos, y la razón por la que ellos no estaban satisfechos es porque había comido y compartido con ellos. Ahora, este es el problema. Este problema regresa hasta un prejuicio de la gente judía que tenía en contra de los gentiles, considerándolos como gente que era sucia o no limpia. Y eso era para todos y no se podían asociar con ellos porque entonces ellos podrían ser manchados y contaminados. Usted imagínese cómo se sentiría la gente. Pero yo le recuerdo que lo que aprendimos en los estudios anteriores es como una persona típica judía de esos días miraba a un gentil. La gente judía de esos tiempos había sido criada creyendo que todos ellos habían sido elegidos por Dios y era la gente del Señor, así que estaban moralmente superiores a cualquier gentil. Y es más, ellos no les importaban los gentiles ni tenían ningún interés en ellos. Y eso era exactamente como todos los apóstoles de Cristo judíos habían sido criados. Todos habían sido criados en casas en las cuales les dijeron que ellos menospreciaran a cualquier gentil porque era gente sucia, hasta el punto que ellos, si accidentalmente tocaban un gentil mientras iban caminando por la calle, ellos tenían que ir a la casa y bañarse para estar ritualmente limpios en frente del Señor. Aquí está el problema para la iglesia de Jerusalén que presenta. Al entrar a una casa de un gentil y comer con ellos, ellos creyeron, estaba violando la distinción establecida entre los judíos y los gentiles. ¿Usted ve? Ellos sintieron que estaba bien que esos gentiles recibieran el evangelio, pero ellos no creían que estaba bien que una persona judía como Pedro se asociara con ellos. Y eso, escuchen, esto es un problema monumental y un gran obstáculo para poder propagar el evangelio entre todos los gentiles. Y les digo por qué. Usted ve, si estas distinciones que antes separaban a los judíos y a los gentiles continuarían en ese tiempo de la iglesia, así como la iglesia de Jerusalén creyó en ese tiempo, entonces esos gentiles que vinieron en fe a Cristo nunca pudieron haber sido admitidos a compartir a la alabanza con judíos creyentes. Ellos estarían obligados a empezar su propia iglesia gentil, en vez de estar al 100% aceptados y bienvenidos como gente del Señor para alabar juntos con los judíos. Ese modo de pensar diamétricamente se opone a lo que Jesús les había enseñado acerca de su iglesia, que iban a ser todos un solo cuerpo, que estaba hecho de ambos, judíos y gentiles, y él iba a ser su único pastor. Esto es lo que dijo en Juan: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor.
Usted ve, ellos iban a ser un solo rebaño, no dos. Escuche, nunca debe de haber ninguna iglesia que es exclusivamente judía o exclusivamente gentil. Solamente son iglesias en las que todos los creyentes verdaderos, sin importar de su descendencia étnica, son bienvenidos y pueden experimentar la espiritualidad juntos. Más adelante el apóstol Pablo nos explica la teología de la unión del cuerpo de Cristo en Efesios 2 del 13 al 22. Ahora le está escribiendo a creyentes gentiles, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo, acuérdense, le está hablando a gentiles, pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, por el mismo es nuestra paz que ambos pueblos hizo un derribado de la pared intermedia de separación, diciendo así, aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en sus ordenanzas, para crear que en sí mismo de los dos un nuevo nombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a ella la enemistad, y vino y anunció la paz a nosotros que estabais lejos y la paz estaba cerca, porque en medio de él unos y los otros tenemos una entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no soy extraños o extranjeros, sino somos ciudadanos santos y somos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo en Cristo Jesús la misma piedra angular, en quien edificó bien ajustado, creciendo como un solo ser en el mismo templo. Ahora, yo quiero reconocer que hay unas verdades bastante profundas en estos versículos. No las voy a cubrir todas, pero yo quiero que usted entienda que el punto principal que Pablo está haciendo aquí es que Dios ha reconciliado a los creyentes judíos como a los creyentes gentiles por medio de la cruz de Cristo. Así que la barrera que antes los separaba, ¿y cuál era la barrera? Todas las ceremonias y todas las leyes del Antiguo Testamento, los sacrificios, los rituales que hacía la gente judía, que era tan diferente al modo de vida de la gente gentil. Todas esas leyes, esos rituales, todo eso se había acabado en Cristo y todo se había terminado. ¿Y por qué? Porque el Señor los había unido. Y el resultado era de que los gentiles y los judíos eran una sola familia en Cristo y estaban espiritualmente unidos los unos a los otros. Pero regresando hacia la situación de Hechos 11, y aquí no es como la iglesia de Jerusalén lo vio en este momento, y la razón por la que ellos estaban tan molestos con Pedro es porque él se atrevió a asociarse con, en sus ojos, gentiles contaminados. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no es un asunto aislado en lo que estamos viendo, pero más bien aquí es lo que estamos viendo es el completo futuro de una iglesia, ya sea que si la gente judía va a aceptar a la gente gentil como una sola iglesia. En principio, esto es un asunto todavía más complicado en la iglesia de Jesús, ya sea que tiene que ver que si la iglesia de Cristo va a ser completamente integrada, sin problemas raciales ni culturales, esto es un asunto en el cual la gente puede compartir, sea de color o blanco, rico, pobre, educado o no educado, que podamos venir todos juntos y alabar y adorar al Señor juntos como una sola familia. Ahora, la pregunta aquí es cómo Pedro va a venir y contestar a esta acusación de que él hizo algo equivocado. Y él va a venir aquí a explicar tal y como lo hizo, por qué hizo lo que hizo y esto va a ir en contra de las tradiciones y los prejuicios de muchos siglos. En el versículo 4 al 17, Pedro les dice a ellos los eventos que tomaron y cómo la conversión de Cornelio y de su familia tomó lugar. Ahora escuche, estos versos básicamente se repiten una vez porque los hemos estudiado otra semana. Yo le voy a decir algunos comentarios breves con respecto a los mismos, para que vean cómo la gente respondió a las palabras de Pedro y así vamos a entender un principio muy importante.
Voy a leer del 4 al 17 en Hechos 11. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis de una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él, lo observaba y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, y mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero la voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí en ese momento aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos también fueron conmigo y entramos a la casa de aquel hombre, y él nos contó cómo había visto un ángel en el pie de su casa, el cual le dijo: envía a Jope y traer a Simón, que también se llama Pedro. Él te hablará palabras por las cuales tú serás salvo. Y así, cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre todos nosotros en el principio. Y me acordé las palabras del Señor diciendo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que nos dio a nosotros después de creer, ¿quién soy yo para poder estorbarle a Dios? Ahora, el punto principal que Pedro está tratando de compartir con nosotros al decirnos esta historia acerca de los gentiles y cómo les compartió el evangelio, es de que Dios nos enseña, tal como le enseñó a él, no pueden pensar ya más que los gentiles son gente sucia o contaminada, y les explica que al darle una visión de todos los animales, tanto limpios como no limpios, y como él le dice que no puede hacer ninguna distinción entre todos esos animales, él está diciendo que ya deje a un lado todas esas creencias de restricciones de comida con las que él había crecido, y que ahora él puede comer lo que él quiera. Y más significantemente es que él estaba haciendo el punto a Pedro de que él ya no tenía, él o cualquier persona judía, de mirar a la gente gentil como gente inferior, sucia, y que no era del mismo rango de ellos. En otras palabras, tal como Pedro ya no podía considerar a ningún animal sucio, de ese mismo modo él no podía considerar a cualquier gentil como contaminado o sucio también. Y esta fue la creencia basada en la obediencia a esta visión que Dios le dio, que trajo a Pedro a la casa de Cornelio. Y note esto: el hecho de que al salvar a estos gentiles, Dios le dio el mismo Espíritu Santo a ellos, que habitara dentro de ellos, tal el mismo que le dio a los judíos cuando ellos fueron salvos. Esto confirmó una gran verdad. ¿Cuál fue esa verdad? Que Dios ahora ha puesto tanto a creyentes judíos como a creyentes gentiles en el mismo nivel, y ahí no hay ninguna distinción espiritual, por lo que no hay limpios o no limpios creyentes, solamente creyentes en Cristo, los cuales están llenos del mismo Espíritu Santo y han sido unidos juntos como una familia, la familia de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia de Jerusalén con respecto a Pedro, y qué fue lo que ellos dijeron cuando él acabó? Cuando ellos al oír esto, se calmaron, glorificaron a Dios diciendo: así que también los gentiles han concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Después de escuchar a Pedro y las razones por las cuales él había venido con los gentiles, Lucas nos dice que sus compatriotas judíos, que eran creyentes, dejaron de discutir con él. Ellos aceptaron lo que él tenía que decir, y como resultado le dieron crédito, alabaron al Señor, porque ellos entendían de que el arrepentimiento que les dio a los judíos fue el mismo que recibieron esos gentiles. Ellos se dieron cuenta de que estos gentiles cristianos ahora estaban convertidos, y el Espíritu Santo que habitaba en ellos era el mismo
espíritu que habitaba en los judíos, así que ellos eran parte de la misma alabanza y de la misma iglesia. Ahora, para esos creyentes judíos, el admitir que la gente convertida y gentil estaba en el mismo nivel que ellos era remarcable, porque era una admisión que todos esos antiguos prejuicios que ellos habían entendido estaban equivocados. Ahora es importante para nosotros no simplemente el entender que ellos estaban equivocados, pero cómo fue que ellos cambiaron de idea, qué fue lo que los convenció de que ellos estaban equivocados. Usted ve, el cambiar de idea no tiene nada que ver con la habilidad de Pedro de hablar o de persuadirlos. Escuche con atención. Ellos solamente cambiaron porque la autoridad de la palabra de Dios los convenció, los persuadió a que ellos estaban equivocados. Si usted pone atención en lo que la respuesta de Pedro, nosotros podemos ver que todo esto es parte de la Escritura acerca de la visión que Dios le dio, que dijo: lo que Dios ha limpiado, nadie más puede considerar sucio. Y él está hablando del Espíritu Santo que le dijo a él que fuera con estos hombres gentiles y fuera y compartiera con ellos. Y finalmente, cuando él les explica la conversión de los gentiles y cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos, él les dice acerca de cómo Jesús le dijo que los bautizaba con el Espíritu Santo. Y mire lo que dijo en el Espíritu 17. Y el Señor le dio el mismo Espíritu Santo a ellos que nos dio a nosotros. ¿Y quién era yo para estorbarle? Usted ve, en vez de él enojarse y ponerse en una gran pelea, una discusión con ellos, lo que hace Pedro, él basa su respuesta en la palabra del Señor. Dice él: ¿quién soy yo para bloquear el camino del Señor? Ellos se han sometido a la palabra del Señor. Al dejar que la palabra del Señor cambie su mente, y al cambiar ese prejuicio, cambió todas nuestras vidas. Y cuando veo esto, qué gran ejemplo, tanto para Pedro como para los miembros de esta iglesia. Y es un gran ejemplo para nosotros, porque Pedro es un gran ejemplo, el cual se aseguró de que él basara su respuesta en la palabra del Señor en vez de sus propias opiniones. Eso es lo que exactamente tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un desacuerdo con alguien. Nosotros vamos a la Escritura y vemos qué tiene que decir. Y la iglesia de Jerusalén es un gran ejemplo para nosotros porque nos enseña acerca de nuestro mismo modo de pensar, que siempre debe de estar gobernado por la palabra del Señor, y lo que nosotros creemos siempre tiene que estar basado en la autoridad de la palabra. Así que nosotros tenemos que admitir cuando nos equivocamos acerca de cualquier cosa, cuando puede ser demostrado a nosotros en la palabra del Señor. Porque para un creyente la Biblia es la autoridad absoluta, no nuestras mentes limitadas ni nuestros puntos de vista, porque nuestras mentes están afectadas por nuestro propio pecado. Escuche con atención la verdad. Para nosotros siempre tenemos ciertos prejuicios en nuestros corazones, ya sea que los admitimos o no. Y usted ve, esto es como nosotros sabemos que tenemos un corazón pecador, una mente depravada. Y el remedio para estos prejuicios no solamente pretender que no los tenemos al tratar de sonar políticamente correctos cuando decimos algo, porque eso es hipocresía. Porque el clima cultural de estos días es tratar de decirlo correctamente, pero eso no cambia el corazón de la gente. No, sería tonto pensar que eso lo va a cambiar. No, el único modo en el que podemos cambiar el modo que pensamos y podemos salir adelante de nuestros prejuicios es por medio de la palabra del Señor. Solamente el Señor puede cambiar nuestra mente, y es cuando nos enseña la verdad de la Escritura. ¿Y qué hacemos con eso? Nos humillamos al Señor y nos sometemos a la verdad. Y eso es exactamente lo que pasó con estos creyentes judíos de Jerusalén. El Señor vino, les enseñó su modo de pensar y con su palabra lo cambió. Y al hacer esto, el Señor logró sobrepasar un gran obstáculo para que el evangelio se distribuyera entre el mundo gentil.
porque si esto no hubiera pasado y la iglesia de Jerusalén no admitiría que estaban equivocados y no abrían sus corazones a los creyentes gentiles de ese tiempo, entonces si ellos se negaban a tener un mismo nivel, entonces entonces el evangelio no hubiera podido ser propagado por todo el mundo gentil. Ahora, antes de seguir al segundo obstáculo que el Señor sobrepasó, yo quiero que usted se dé cuenta cómo los creyentes judíos nombraron y explicaron la conversión de Cornelio y de su familia en el versículo 18. Y al oír esto se apaciguaron y dijeron: si el Señor también les dio arrepentimiento a ellos, que nos dio a nosotros. Esto es significante, que ellos pusieron su arrepentimiento en la misma obra que pasó con ellos. Y aquí es cuando ellos reconocen que ellos tienen el mismo pecado, que todo mundo había regresado. Ellos se dieron cuenta que esto es un regalo del Señor. No era algo que ellos podían inventar en sí mismos. Fue el mismo Señor que les dio el arrepentimiento, de tener la habilidad de arrepentirse, de ser salvos. Y la razón de esto es porque la salvación no tenemos nosotros la habilidad de salvarnos. Somos espiritualmente, estaríamos muertos, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Solamente el Señor puede cambiar nuestros corazones. Solo el Señor puede regenerar nuestro corazón. Y esto pasó en la vida de estos creyentes judíos. Y ahora, una vez que nos está diciendo acerca de la oposición en esta iglesia y cómo el Señor logró superar este obstáculo por medio de su palabra, nosotros vemos un segundo obstáculo que tenía que ser superado para que el evangelio se propagara por todo el mundo gentil. Y era porque los gentiles tenían que aprender acerca de la palabra del Señor. Hechos 11 del 19 al 21. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató en el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles la buena nueva acerca del Señor Jesús y el poder del Señor que estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió. Y ahora, con estas palabras, Lucas nos lleva hacia el tiempo al final de Hechos 8, cuando la iglesia de Jerusalén sufrió una gran persecución en las manos de Saulo de Tarsos. Este fue el tiempo en el que Esteban, un gran hombre del Señor, fue asesinado por la gente del Sanedrín y fue el primer cristiano que fue martirizado. Regresando a Hechos del 8 al 1, nosotros vemos que después de seguida la muerte de Esteban, empezó una gran persecución en Jerusalén y todos fueron esparcidos por todas las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Y más adelante en el versículo 4 nosotros vemos que dice: ellos fueron ahí para proclamar el evangelio. Y aquí vemos que más adelante en el capítulo 11, algunos de estos creyentes tuvieron que viajar hacia el norte para encontrar, ellos llegaron aquí, se movieron hacia el área de Fenicia, la cual es conocida como Lebanón, hacia la isla de Cipres y ahora Antioquía en Siria, para poder esparcir el evangelio. Y aquí había otros creyentes, los cuales nos dicen que los siguientes, que la gente que estaba ahí era gente que hablaba principalmente griego. Y ellos decidieron hablar con ellos, hacia los gentiles griegos, acerca de Jesús. Y fue así que el Señor estableció y bendijo todos sus esfuerzos, y la mano del Señor estaba con ellos, y un grande número de ellos se convirtieron al Señor. Y esto era que en el poder de Él estaba salvándolos. Y ahora, en efecto, había tantos creyentes en ese momento de Antioquía, y eso era muy importante.
porque Antioquía no era una iglesia menor, era una gran iglesia, era una metrópolis muy grande. Y de acuerdo a un historiador, nosotros venimos a ver de que esta era una de las iglesias más grandes del Imperio Romano, tal como Roma y Alejandría. Y en esta gran e importante metrópolis, nosotros encontramos un número de gentiles que vienen en fe a Cristo, lo cual quiere decir que se está convirtiendo en una nueva iglesia que se está empezando a establecer. Y ahora, el problema es de que no había nadie que los estaba enseñando, que les estaba guiando. Y toda esta gente de Cipres y de Chipre y de Sirén, no había una indicación de que ellos habían entendido de dónde venía la palabra. Posiblemente ellos iban o venían, pero no tenían una persona que los guiara, que los acompañara. Era la primera vez en la iglesia en la cual ellos no tenían nadie, predominantemente todos siendo gentiles, que los guiara y que los enseñara. Y era inevitable que ellos iban a tener el error de esparcir el evangelio de modo erróneo. Pero ellos tenían que ir a todas las iglesias. Así que, si usted se da cuenta, este punto es bastante estratégico porque nosotros venimos a ver cómo ellos empiezan a mover a tierras lejanas. Así que es crítico que la gente venga y sea guiada y aprenda la palabra del Señor correctamente. Pero ellos no tenían un maestro, no tenían un pastor, no tenían a nadie que los ayudara a crecer en su fe. Porque ellos en su doctrina no tenían ningún conocimiento teológico. Al menos la gente judía que se estaba convirtiendo tenía cierto entendimiento del Antiguo Testamento. Ellos no entienden nada de las órdenes del Señor, de lo que es moral, de lo que es inmoral. Ellos nunca habían leído la Escritura. Ahora usted ve, este es un problema muy grande para esparcir el evangelio, porque estos cristianos que no tenían conocimiento de la verdad del evangelio y aún querían seguir a Cristo, posiblemente iban a esparcir error, y cuando ellos evangelizaban, y el resultado hubiera sido que la pureza del evangelio y el mensaje del mismo iba a ser corrompido y lleno de errores. Pero el Señor no permitió que esto pasara. Como lo leemos en el versículo 11, cuando vemos a la iglesia y cómo fue que la iglesia de Antioquía encontró esa solución a esa necesidad. La noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía, y cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Mire, cuando nos dice aquí Lucas que cuando mucha gente gentil de Antioquía escucharon acerca de la iglesia de Jerusalén, Bernabé vino con ellos. Y si usted recuerda, la primera vez que nosotros oímos el nombre de Bernabé es en Hechos 4, cuando nos dicen que él era un hombre que motivaba a la gente, un hombre generoso, un hombre bueno. Él vendió sus tierras para ayudar a la iglesia. Y José, él era un hombre que motivaba. La siguiente vez que nosotros vemos a Barnabas es en Hechos número 9, cuando nosotros leemos que ninguno de los creyentes en Jerusalén se asociaría con Saulo de Tarsos, porque ellos sospechaban de la historia de su conversión y creían que solamente él quería hacer esto para arrestarlos. Así que Bernabé fue el que creyó en Saulo, lo trajo a los apóstoles y él apoyó su testimonio de él. Así que Bernabé era el hombre correcto para ser mandado a Antioquía, porque él era un hombre que motivaba, un hombre lleno de gracia, y él podría hacer cualquier cosa para ayudar a otros. Pero no solamente que era un hombre bueno, era el hombre perfecto para ese trabajo. No solamente porque espiritualmente él estaba calificado, pero étnicamente él estaba,
Él étnicamente estaba perfecto porque de acuerdo a Hechos 4:36, Bernabé era un hombre de Chipre, era un judeo de Chipre, lo que quiere decir que era el hombre judío, pero hablaba griego y era de la iglesia de Chipre. Y usted ve, entonces la gente no lo podía reconocer a él como un hombre extranjero, sino más bien como un hombre como ellos. Así que lo escucharon a él, porque vemos en el versículo 23 de que cuando él llegó a Antioquía y vio la gracia del Señor trabajando en las vidas de estos nuevos creyentes gentiles, él se regocijó y empezó a motivarlos a que se mantuvieran fuertes en la verdad de la palabra del Señor. Y les dijo que perseveraran en la palabra del Señor, que se mantuvieran en la palabra, que siguieran a Cristo. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron, como lo vemos en el versículo 24. Ellos les dijeron que estos nuevos gente que se había convertido iba a seguir al Señor, y así lo siguieron a él, a tener fe en el Señor. Y esta nueva iglesia gentil llena de testigos empezó a crecer hasta el punto de que el tratar de motivarlos y ayudarlos para a Bernabé solo era bastante, por lo cual Bernabé hizo algo que leemos en el número 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y la última vez que nosotros escuchamos de Saulo fue en Hechos 9 al 30, en el que vimos que él había regresado a su ciudad de Tarsos en Asia Menor, ahora conocido como Turquía, y reconoció su propia falta de habilidad en enseñarle a los creyentes. Pero Bernabé viene a Tarsos, que no está muy lejos de Antioquía en ese momento, a buscar a Saulo. ¿Y por qué fue que Bernabé fue a buscar a Saulo? Bueno, posiblemente porque conociendo que Saulo y su historia de conversión, Bernabé sabía que el Señor había llamado a él para ser un apóstol de los gentiles, y era la primera vez que él estaba en una iglesia completamente llena de gentiles. ¿Y quién era mejor para enseñarle a estos gentiles convertidos que Saulo? Y cuando él va ahí, llega, encuentra a Saulo, y una vez que lo localiza, le dice que venga a Antioquía a ayudarlo. Lo vemos en el versículo 26. Diciendo, y una vez que lo encontró, lo llevó a Antioquía, y durante un año se reunieron con dos de la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y usted ve, esta persona Saulo del que hablamos se convertiría en el apóstol Pablo. Y aquí fue donde ellos fundaron una de las iglesias más grandes. Imagínense qué gran equipo era Bernabé, con esta actitud, con este corazón dulce, con un corazón que exhortaba y daba amor y gracia. Y Saulo, que era con un intelecto increíble, que entendía la doctrina completamente. Así que el impacto de su enseñanza junta logró desarrollar a creyentes que estaban maduros en Cristo y que lo entendían claramente, hasta el punto que en el versículo 26 Lucas dice lo siguiente. Y los discípulos en este momento, la primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía. Si alguna vez se preguntó de dónde viene el concepto cristiano, es aquí donde se usa por primera vez. Cristiano quiere decir gente que pertenece a Cristo o gente que nombra el nombre de Cristo. Y parece ser que en ese momento los paganos fue como llamaban a la gente de Antioquía que decía ser creyente. Anterior a esto, la gente que seguía a Cristo los llamaban como discípulos, creyentes, santos, los que pertenecen al camino. Pero aparentemente esos nuevos gentiles convertidos hablaban tan frecuentemente acerca de Cristo y eran tan diligentes al hacerlo que la nueva gente empezó a describirlos. Yo creo que era de un modo ofensivo, pero ellos los empezaron a llamar cristianos, porque por medio de su conducta y de sus palabras era obvio que ellos seguían a Cristo. Y ahora, sin duda alguna, hoy en día la palabra cristiano es una palabra malentendida en el lenguaje inglés.
porque mucha gente erróneamente se equivoca y cree que ser cristiano no es que si usted no es musulmán, usted debe de ser cristiano, o si no es judío. Usted ve, sin importar de dónde viene, lo que quiere decir es de que ser cristiano, sin importar de dónde viene, es que usted ha confiado en el Jesucristo para su salvación. Y si usted es un cristiano verdadero, entonces la gente que no es creyente debe de reconocerlo como un seguidor de Cristo por el modo en el que usted vive y en el modo que usted habla. Espero que eso es verdad de usted. Espero que su vida refleje a Cristo en el trabajo, en la casa, en la escuela, en sus relaciones. Esto debe de ser así. De otro modo, si usted clama ser un creyente en Cristo, pero no vive de este modo, entonces usted está avergonzando el nombre de Él. Hay una gran historia de Alejandro el Grande, un hombre que conquistó al mundo cuando él tenía 23 años, y le dijeron que había un soldado que tenía su mismo nombre llamado Alejandro. Así que él vino, le preguntó al hombre que si él era su nombre Alejandro, porque él era conocido como un hombre cobarde, este hombre en su armada, lo cual dijo, sí, mi nombre es Alejandro y sí, me nombraron después de ti. Y dijo él, tienes dos opciones, o eres un hombre valiente o te cambias el nombre. Y esto así es como debemos de ser como cristianos, que nosotros debemos de ser una palabra que nos identifica, que nos hace obedientes, que refleja el nombre y el carácter del Señor entre los no creyentes. Y eso es exactamente lo que los creyentes de Antioquía estaban haciendo. Ellos estaban respondiendo a la enseñanza recibida de Bernabé y Saulo, de tal modo que les recordaban a sus vecinos paganos que ellos eran seguidores de Cristo, y el modo que ellos resolvieron este problema de la ignorancia bíblica de los gentiles en ese momento es dándoles esta increíble enseñanza en la cual los enseñaron a crecer en su fe, a madurar en Cristo. Y así fue que ellos se convirtieron en la iglesia clave para alcanzar a las misiones establecidas por los gentiles para seguir, porque eran puros y sólidos. Y una de las grandes evidencias de la devoción a Cristo es el amor por otros creyentes, lo cual nos dice Lucas cuando cierra este versículo 11 al 20. Ahora, en este momento nosotros, en aquel tiempo los profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Y ahora usted ve, había cierta gente que tenía la habilidad de predecir cosas que iban a tomar lugar. Y uno de estos profetas que vino, que el nombre de él era Agabo, vino aquí y dio una profecía que era bastante triste, en la cual dijo que iba a haber una gran hambruna que iba a afectar a todo el imperio romano. Y tal como lo dijo, así pasó. Y fue durante el imperio del emperador Claudio. Y mientras Agabo dijo que esta gran hambruna iba a afectar a todo el imperio romano, hay una historia que revela una de las áreas que fue mayormente afectada por esto fue Judea. Y yo sé, afectó a todos, pero especialmente a Judea fue donde le afectó esta hambruna. Y sabiendo acerca de esta gran hambruna que tomó lugar, la iglesia gentil de Antioquía, fíjese lo que pasó, ¿qué iban a hacer para ayudar a ellos? Porque los creyentes judíos que vivían ahí necesitaban ayuda. Usted ve, no solamente era la gente judía la que había tenido tenía ciertas ideas, pero típicamente también los gentiles no aceptaban a los judíos porque los judíos los habían menospreciado, siempre pensando que eran mejores a ellos. Ahora, hubiera sido fácil para estos creyentes gentiles el no hacer nada con respecto a sus hermanos judíos, pero no, nosotros vemos aquí en la iglesia hasta este punto que nunca había habido un ejemplo
en el que un grupo étnico había colectado dinero para ayudar a otro grupo étnico. Pero esto es exactamente lo que pasó aquí, como lo leímos en los últimos 2 versículos de este capítulo, 29 y el 30. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Increíblemente, estos cristianos gentiles decidieron colectar dinero para ayudar a todos sus hermanos judíos en Judea. Y escuche, absolutamente todo mundo, no solamente algunos, todo mundo en la iglesia dio y dieron en proporción a su habilidad. Lo cual quiere decir que algunos pudieron dar más o menos, pero todos dieron algo, y cuando el dinero fue colectado lo mandaron a Jerusalén con Bernabé y Saulo. Ahora, lo importante que tenemos que aprender aquí es de que en esta colección de dinero no solamente es que la iglesia de Antioquía demostró que ellos eran realmente unos seguidores en Cristo, pero ellos demostraron un amor a Jesús que era caracterizado por los discípulos. Yo le quiero recordar de Juan 34:35. Un nuevo mandamiento te doy, que ames uno al otro como yo te amé, y que se amen unos a los otros, porque así los hombres sabrán que tú eres mis discípulos, cuando uno se ama al otro. No es sorprendente cómo estos hombres cristianos de Antioquía eran conocidos como cristianos, porque ellos observaban y obedecían una conducta completamente cristiana, tal y como lo demostró Jesús. Ese es un amor sacrificial, es un amor que da. Y al mandar dinero a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia de judíos, ellos se dieron cuenta y establecieron que los judíos eran sus hermanos en Cristo. ¿Podemos decir esto de usted, que la gente puede reconocerlo como un discípulo de Cristo por su amor por otros creyentes que son diferentes a usted? Diferentes grupos étnicos, diferente socialmente, diferente económicamente, diferente lenguaje, diferente en la educación. Este es el tipo de amor que Jesús estaba hablando, y este es el tipo de amor que los cristianos de Antioquía estaban demostrando hacia sus hermanos judíos. Ellos antes eran enemigos, ahora eran una familia. Ahora, este capítulo empieza como los judíos reciben a los gentiles como hermanos, y cierra cuando los gentiles aceptan a los judíos como hermanos. Y eso es exactamente como lo hizo el Señor. Él dijo que Él iba a fundar su iglesia con diferentes ovejas, lo que quiere decir que es gente de todo el mundo. Y hace 2000 años atrás el Señor empezó a construir su iglesia, dándole arrepentimiento a todos aquellos judíos y gentiles. Y ahora, ¿qué tal usted? Usted se ha arrepentido de sus pecados, usted ha venido a Cristo para que lo salve. No hay otro modo de ser liberado y perdonado por nuestros pecados, pero solamente por Dios, que es santo, y tenemos que, porque el Señor no puede, Él es santo y no puede dejar atrás el pecado, tiene que castigar al pecado. Y por eso mismo mandó a Jesús, que en su amor se hizo carne, para que por medio de Él, por medio de la cruz, Él muriera. Y al morir por nuestros pecados, su muerte pagó el infinito precio. Y solamente Él es el que puede hacer esto, porque Él es el infinito, el hombre infinito, el único que puede pagar el precio de nuestro pecado. Nosotros somos como criminales, pero Él nos ha salvado. Por lo cual yo le digo, si usted nunca ha cambiado y venido al Señor, y si usted ya conoce al Señor, glorifíquelo y dele gracia y por todo lo que Él ha hecho por usted. No solamente en su vida, al ver el Evangelio, cómo se dispersa. Vea todo lo que ha hecho, que el Evangelio va a seguir llegando hasta los rincones más profundos de la tierra. Vamos a orar. Padre,
Queremos agradecerte por tu palabra, porque podemos cubrir todo este capítulo. Yo sé que hay mucha información en este capítulo y no es solamente información, esta es tu palabra, Señor. Yo pido que tú nos ayudes a procesarla y que todo el mundo aquí la pueda recibir y que podamos estar saturados con tu palabra y que podamos ser la gente que hace tu voluntad. Y si no te conocemos, tráenos a ti, danos arrepentimiento para conocerte. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.